Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a este webinar, Mercado Inmobiliario Peruano, Oportunidades, Perspectivas y Tendencias. Les recuerdo que nos pueden dejar sus preguntas en el chat habilitado en este Zoom, que esperamos poder responder antes de finalizar este encuentro. Quería comenzar diciendo que es difícil verlo en el día a día, pero si nos abstraemos un poco, el momento peruano es realmente sorprendente. Somos el país con la menor tasa de política monetaria, menor inflación y mejor proyección de crecimiento en los próximos años en la región. Y en el tema inmobiliario específico, que es el tema a tratar hoy, las ventas han crecido 20% con respecto al año pasado, que en sí fue un año bastante bueno. Sin más preámbulos, les presento a quienes nos acompañan hoy. Ana Cecilia Gálvez, gerenta general de Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ACEI, con más de 20 años de experiencia en empresas locales y multinacionales de los sectores de servicios financieros e inmobiliario. Magíster en finanzas y licenciada en economía. Bienvenida, Ana Cecilia. Gracias, Pablo. Muchas También gracias nos por acom- invitarme a este webinar. No, gracias por estar. También nos acompaña Pepe Palma. Pepe es socio fundador y director general de la inmobiliaria Ilusiones, que está hoy en día posicionada como líder del segmento boutique del mercado inmobiliario de Lima. Pepe es arquitecto con un máster internacional de International Management y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Adicionalmente, es director en la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú y del Patronato Cultural del Perú. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl, y el equipo de Frontal Trust, y encantado aquí de compartir este espacio junto a ti, Raúl, y Ana Cecilia. No me extendo más. Les recuerdo que nos pueden dejar sus preguntas en el chat habilitado en el Zoom y lo dejo con Ana Cecilia. Ana Cecilia, al manejar el ACI, es probablemente la persona que tiene la mejor data sobre el mercado inmobiliario en todo el Perú. Eh, Gracias, aquí, Raúl. Perfecto, empezamos entonces. paso a ti, Ana Cecilia. Perfecto. Entonces voy a compartir mi presentación y empezamos. Listo. Perdón. ¿Se está viendo? Si tienes que poner en modo presentación nomás. Estamos viendo el PPT. Perdón, sí. Dame un segundo. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación del mercado inmobiliario en Lima Metropolitana. En el Perú hemos dividido nuestra Lima metropolitana en 5 Limas: en Lima Top, Lima Moderna, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. 6, perdón. Pero nos vamos a centrar en esta oportunidad en los espacios que acumulan la mayor oferta que hoy día tenemos en la ciudad. Y dentro de eso vamos a centrar nuestros comentarios en lo que es Lima Top, que es el sector de Lima metropolitana que tiene los tickets más altos y dentro del cual resalta la participación de un distrito de manera específica que se llama Miraflores. Y ahí vamos a ahondar en los comentarios. Esta es la agenda que vamos a ver hoy día. Primero una visión general del sector y luego nos vamos a centrar en los tipos de Lima y en Lima Top. Vamos a hablar un poco de contexto. Para entender la figura y para entender la fortaleza de la demanda en Lima, veamos este cuadro primero. En el país, en realidad estas son cifras del ministerio, en el país al día de hoy tenemos un déficit de vivienda que podemos dividir en dos: un cuantitativo y un cualitativo. El cuantitativo es el que no tiene vivienda, alrededor de 600.000 familias. Y el cualitativo es el que tiene una vivienda, pero es una vivienda precaria, una vivienda que necesita mejorarse. Y ahí tenemos a la mayor parte. Hoy día, para solucionar ese déficit, tendríamos que tomar una serie de medidas. Consideremos que cada año, con el crecimiento natural de las familias, las nuevas parejas que se forman, los chicos que salen y se quieren comprar su primer departamento, etcétera, se generan alrededor de 140.000, 142.000 necesidades nuevas de vivienda. En la ciudad solo se producen 43.000, a diferencia de un Bogotá, por ejemplo, que produce 250.000 viviendas al año. En el Perú, hoy día solo 43.000. Entonces, con una resta simple, veo que hay 99.000 viviendas formales adicionales, viviendas formales que son necesarias. ¿Cómo vienen resolviendo hoy día? Una parte muy importante con vivienda informal
y una parte que aún se queda sin vivienda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder solucionar o cerrar esta brecha que viene creciendo año a año? Dije al iniciar que había una brecha o un déficit habitacional de 1.900.000. Hace 10 años era 1.500.000. Esto solamente ha venido creciendo. ¿Qué tengo que hacer para cerrar esto? Tengo que generar los 140.000, 142.000 de nueva demanda, y para pensar en cerrar el déficit de cuantitativo que señalé en la primera diapositiva, alrededor de, que era más o menos 500.000 viviendas, tengo que cerrar en 10 años 50.000 viviendas anuales. Con lo cual estoy en 190, 200.000 viviendas, pero solamente hacemos 43 y hay una demanda insatisfecha muy grande. Una demanda insatisfecha que se sustenta no solo en la necesidad de viviendas, o sea, esa demanda insatisfecha es potente, porque no solo existe una gran brecha, sino que en el país tenemos algo que se llama bien futuro, que nos permite financiar esa demanda de manera adelantada, antes que la vivienda exista, y eso a través de programas de subsidios o de los mismos programas de créditos hipotecarios de los bancos. Más adelante vamos a tocar ese tema de nuevo. He puesto esta diapositiva porque me interesa mucho que quede el mensaje de cuán importante es la inversión inmobiliaria formal en el país. Y este concepto tiene que grabarse no solamente en nosotros, que vamos a ser los usuarios o los inversionistas, sino en el mercado en general, y básicamente en aquellos entes que diseñan la política habitacional. Siempre se dice que Perú es un país minero, entonces la inversión minera formal es la más importante del país. Pero según los estudios que ya se repiten en dos años seguidos, o según los resultados de esos estudios que se repiten en los últimos 2 años, la inversión inmobiliaria formal es la segunda después de la minería. La minería es casi el 10% de esa inversión formal y la inmobiliaria está en el 9.2%. Y el año 2022 estaba en 9.1%. Es un sector importante y eso se tiene que considerar porque es una inversión que cierra brechas y disminuye o mitiga la pobreza multidimensional. ¿A qué me refiero con eso? Una pobreza que en el Perú, 1 de cada 3 peruanos es pobre multidimensionalmente. Me refiero a problemas de educación, de salud y de vivienda. Con la vivienda formal cerramos esa brecha, porque con la vivienda formal desde el día uno tiene luz, agua, techo, seguridad, acceso a mejor educación, etcétera, porque se cierran una serie de aspectos. Sin más, centrémonos en lo que es Lima específicamente. ¿Qué ha pasado en nuestra ciudad? Estas son cifras de agosto a agosto, 2023 a 2024. La ciudad ha crecido, o las ventas de unidades inmobiliarias en la ciudad ha crecido más de 20%. Y la absorción de este mercado también ha crecido. O sea, no solamente han crecido las ventas porque ha crecido el stock, ha crecido las ventas porque han aumentado los ritmos de venta de los diferentes proyectos. Si ven ahí las cifras, hoy día en la ciudad ya hemos alcanzado los niveles de venta prepandemia. Aquí no se ve lo del 2019, pero ya hoy día tenemos un nivel de ventas que alcanza la situación que teníamos en ese momento. ¿Qué pasa? Dije hace un rato que dividía Lima en varias Limas. ¿Qué pasa en cada una de ellas? Si bien la variación de Lima total es de más del 20%, han resaltado el comportamiento en las diferentes Limas ha sido distinto. En Lima Top, que es donde vamos a centrar los comentarios, el crecimiento ha sido de 10%. Lima Top son algunos distritos, Lima Moderna tiene mucho más distritos, por lo tanto la oferta y el nivel de ventas es más grande. Y aunque Lima Moderna haya crecido en este año 27%, que es un número muy importante, mucho más que Lima Top, que ha crecido 9%, vale la pena resaltar que dentro de Lima Top, el distrito de Miraflores, que es el que más ha crecido en 19%. Esto es importante de resaltar porque es un sector que tiene aún bastante espacio o mucho espacio por explotar. Luego vamos a Lima Centro, que es básicamente donde está la parte histórica de la ciudad. Esto ha crecido 29%, pero viene de niveles mucho más pequeños,
¿Por qué? Porque la normativa que aplica en esta zona no me permite desarrollar mucha vivienda de altura. Hay topes, el tope está alrededor de los 11 o 12 pisos en los alrededores de Lima Centro. Eso hay propuestas para cambios, pero todavía no los hemos experimentado. Por lo tanto, el crecimiento ahí es un poquito más lento. En el resto de Limas hay una menor oferta, básicamente porque tenemos menores obras de infraestructura que ayudan a la inversión inmobiliaria. Me refiero a obras básicamente de servicios públicos, luz, agua, desagüe. Ahí hay mucho más por hacer todavía. Esto es lo que le decía hace un momento, la absorción mensual en Lima en general ha subido casi un punto en el 2024 respecto del año anterior, y eso se explica, como dije hace un rato, no solo por el crecimiento natural del stock, sino por el crecimiento del ritmo de ventas mensual de los proyectos, que en promedio están alrededor del 2.3 unidades al mes. La oferta ha crecido, ha crecido más o menos 1.000 unidades, son cifras a agosto, a septiembre tenemos un poco más, pero nos mantenemos en las 40.000 unidades de oferta. Y el valor de venta en millones es producto básicamente del crecimiento del stock. Entonces, si vemos este gráfico, vemos que las líneas más importantes se vienen comportando, o las variables más importantes se vienen comportando de la manera correcta. Las flechas o la tendencia es hacia arriba. Miren las ventas que venimos registrando con un crecimiento natural. Nosotros en el 2019 tuvimos ventas de aproximadamente 12.800 viviendas, si mal no recuerdo. Entonces aquí ya venimos superando este número. Las unidades lanzadas se mantienen por encima de los 13.000, los proyectos inmobiliarios lanzados también, pero vemos que se mantiene la tendencia a proyectos grandes, ¿no? Alrededor de 100 unidades por proyecto en general. ¿Qué pasó en Lima Top en este año? Como les dije hace un rato, si bien la variación fue de 9% en todos los distritos que componen Lima Top, Miraflores fue la estrella. Miraflores fue el que tuvo el mayor nivel de crecimiento. Vemos un círculo rojo en esta parte que de repente nos podría preocupar, Barranco, con una variación negativa, pero esto solo se explica porque Barranco ha tenido un muy buen ritmo de ventas, pero en Barranco ya no ha habido nuevos proyectos ingresando, básicamente porque la normativa que facilitaba esos proyectos de altura se circunscribía a una zona y esa ya no ha sido renovada. A diferencia de lo que viene pasando en los otros distritos de Lima Top, donde sí hay espacio para seguir creciendo. Si vamos a ver la absorción mensual por Limas, vemos que en Barranco, por ejemplo, hace un rato que dije que tenía un crecimiento negativo, sí, tiene una absorción muy importante, pero si vemos en este cuadro de abajo, la oferta no se ha incrementado. A pesar que el ritmo de ventas que vemos aquí se mantiene o ha subido ligeramente, al no haberse incrementado la oferta, pues el número las ventas en general no han crecido como ventas o como unidades. Sin embargo, Miraflores sí crece en todos los aspectos, ¿no? Miraflores vemos que en absorción, perdón, acá está el cursor, en absorción tenemos mejores niveles de absorción, tenemos casi en unidades ha crecido alrededor de un 10%, en velocidades mensuales, esto obviamente depende de todos los proyectos que hay, proyectos chicos, grandes, y los niveles o ritmos de venta difieren en relación al tamaño del proyecto, pero igual tiene una actuación positiva. Y en cuanto al valor de venta en millones, acá nos falta un 1, que se ha borrado, estamos por encima de los 1.000 millones. Si vamos a ver, vamos a poner un ojo especial en este distrito que he venido conversando, la tendencia es al alza en todos los niveles, ¿no? El nivel de ventas se ha incrementado, las unidades lanzadas en proyectos, en los proyectos lanzados, si bien está alrededor de 20 proyectos por distrito, vemos que el número de unidades viene disminuyendo, pero esto es porque estas cifras son anuales y la del 2024 está a agosto, todavía no termina el año para tener una foto completa.
Vamos ahora a lo que ha pasado en Lima Moderna y en Lima Centro. En Lima Moderna, el crecimiento ha sido bastante importante porque, como dije al principio, es un espacio mucho más grande que Lima Top. Entonces, tenemos un stock mayor que se ha venido moviendo de manera positiva. Aquí el distrito estrella de Jesús María, que es un distrito bastante grande y es donde se ha enfocado la mayor cantidad de oferta en la ciudad, porque es un distrito muy bien interconectado. Y eso lo ha favorecido para ser escogido como un destino de inversión importante. Igual hemos tenido comportamientos positivos en el resto de los distritos que los componen, salvo una pequeña variación negativa en Magdalena del Mar, también por un tema normativo. Y en Lima Centro hemos tenido un crecimiento importante, pero claro, venimos de un tamaño mucho más pequeño, como dije hace un rato, básicamente porque no hay mucho espacio donde venir desarrollando, donde se pueda desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios. La normativa del centro de la ciudad, al ser el centro histórico, tiene varias zonas bastante limitadas en relación a lo que se puede hacer y en relación a las alturas que se puedan alcanzar. Básicamente por eso es que este distrito no ha tenido mucho crecimiento. Como porcentaje es importante, pero venimos de un tamaño bastante más pequeño. Y esto es lo que les quería mostrar y estoy abierta a las preguntas que se puedan suscitar. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Ana Cecilia. Y Ana Cecilia, yo te quería hacer una pregunta rápida sobre un tema que vi, una tendencia que vi en la presentación. Se ven mayores ventas y menor número de unidades lanzadas. ¿Eso qué significaría para el mercado? O sea, finalmente hay o sea, incrementaría los precios por la falta de unidades que reemplazan las que se vienen vendiendo. Hay menor nivel de lanzamiento de unidades, pero hay un stock bastante importante. Mira, eso lo debes haber visto, me imagino que de manera más cercana en la parte de Lima Top. Hay una norma que se aprobó el 2018 que promueve mal llamada vivienda de interés social. Se llama vivienda de interés social porque es para todo el país. Pero esta norma facilita o favorece las mayores alturas, el mayor número de unidades, la reducción de los tamaños de unidades, o sea, permite sacarle una mayor rentabilidad a los suelos, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos en el diseño y en la comercialización de esos proyectos. Esa norma promovió que explote la oferta, promovió que se desarrollen varios proyectos masivos básicamente en Lima Top y en Lima Moderna. Y eso ha hecho que se tenga una oferta importante que se está consumiendo, pero que por los cambios normativos que señalé, algunos en Lima Top, en algunas zonas, y algunos en algunos distritos de Lima Moderna, limita que esa explosión se mantenga. Entonces, hay mucho stock para seguir consumiendo todavía. El número de meses para agotar stock de vivienda en Lima Metropolitana está alrededor de los 28 meses. Pero eso es en general. Pero en Lima, ya que vendemos como bien futuro, las ventas empiezan desde que estén planos, ¿no? En planos, en construcción y como vivienda terminada. Si voy a la parte de vivienda terminada, que me podría dar una señal, en vivienda terminada el número de meses para agotar stock está en 13 meses, con cifras a agosto. Entonces, en realidad son niveles saludables en el comportamiento del mercado. Perfecto. Entonces, no hay una expectativa de que por falta de oferta, de nueva oferta, haya algún incremento en precios relevante. No, el precio no se ha movido en el último año casi, ¿ah? Un Perfecto. 1% o algo así, no más que eso. Buenísimo. Gracias, Ana Cecilia. Y con eso le doy el pase a Pepe, no sin antes volver a decirles que nos pueden mandar las preguntas al chat que se ha habilitado en el Zoom. Eh, Pepe, te paso la palabra. Muchas gracias, Raúl, y gracias, Ana Cecilia,
por la presentación, por los datos del mercado. Ahí me gustaría complementar que efectivamente sobre lo último que han mencionado respecto a los precios, eh, pese a haber tenido un contexto político, ¿no? De una crisis de confianza desde el 2021 hasta el 2022 y un 2023 afectado por la coyuntura de tasas que sucedió en todo el mundo, ¿no? Particularmente en nuestros países, los precios sí se han defendido, ¿no? Los precios creo que se han mantenido en distintos segmentos y sectores y creería que podría haber un comportamiento al alza en los siguientes meses y años, una vez que las tasas terminen de estabilizarse como hoy lo están haciendo, ¿no? Hoy se está logrando, hay una caída de tasas, los precios, los costos de construcción, pese a niveles de inflación que hemos tenido, también están más estabilizados. Entonces, eso lo que debería hacer es una corrección al alza de unos precios no drásticos, no grandes niveles, pero sí eh, una subida ligera en pocos puntos hacia los siguientes años. Bueno, nada. En principio, agradecer nuevamente por acompañarnos. Me gustaría a mí presentarme, pese a que Raúl ya lo dio una introducción. Mi nombre es Pepe Palma, soy socio fundador de Ilusión, una compañía que tiene más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Actualmente, como indicó Raúl, soy director de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú y también del Patronato Cultural del Perú. De profesión soy arquitecto y desde el año 2020 estamos asociados con FPI, con una holding, Empresas FPI, que es una compañía con más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario y construcción en Chile, con los cuales hemos comenzado a desplegar una importante operación que les voy a contar más adelante. Eh, bueno, en principio me gustaría comentarles qué hacemos, qué somos nosotros. Nosotros somos desarrolladores inmobiliarios y mi conexión con la arquitectura, o sea, como arquitecto a través de la arquitectura, es a través del desarrollo inmobiliario. Nosotros creemos que el empresario inmobiliario y el desarrollador inmobiliario tiene que tener una responsabilidad frente a su ciudad. Finalmente, creo que somos como doctores, que tenemos que tener mucha ética en cómo intervenimos con nuestra ciudad, en nuestro caso, como desarrolladores inmobiliarios y también frente a las personas. Y creemos bastante en que los espacios bien diseñados, bien pensados, en su entorno y conectados desde el interior hacia el exterior, tienen un impacto en la vida de las personas. Entonces, esta filosofía, sí, nosotros la hemos desplegado a través de nuestros proyectos a lo largo de estos 10 años, lo que nos ha llevado a entender la arquitectura como un medio para ese fin, ¿no? Para cumplir ese fin que finalmente es vivir bien, que es la promesa con la cual nosotros nos hemos posicionado en este mercado de Miraflores. Dentro de eso, he seleccionado algunos proyectos. Nosotros creemos mucho en el uso de la materialidad a través del concreto expuesto, que lo vamos a ver a lo largo de distintos proyectos que hemos terminado. Aquí no están todos nuestros proyectos, he hecho una pequeña selección de algunos proyectos últimos que hemos entregado, donde vemos que el concreto expuesto es un material con mucha presencia en nuestros proyectos, dado que es un material bastante noble, con muy buena vejez, con poco mantenimiento y que además a través de distintas aplicaciones le da mucho carácter al edificio, ¿no? A la vivienda, a la propuesta arquitectónica. Esto finalmente ha logrado conectar mucho con con nuestro cliente final y nosotros tratamos de pensar los edificios con una muy buena integración con el suelo, con el primer nivel, y también pensando las fachadas interiores de tal manera que tengan una buena vida, ¿no? Nuestros ingresos siempre son pensados a nivel, de tal manera que sea súper amigable con el peatón. Estos son proyectos ya del 2021 y bien pensados también en su entorno y cuál es la relación que tiene con las personas en general. Nosotros sí nos definimos como un desarrollador inmobiliario de nicho, especializado en su segmento. Eh, Desde nuestros inicios hemos tenido mucha presencia en Miraflores, distrito donde ya tenemos más de 18 proyectos desarrollados en distintas etapas, entre construidos, en planos, en construcción.
Hoy somos una operación que tiene entre 6 a 8 proyectos en simultáneo y esta especialización nos ha llevado a diversificar, pese a que estamos en un mismo segmento, nosotros no diversificamos por mercados, sino nuestra diversificación pasa más por productos. Hoy tenemos nosotros en nuestro portafolio viviendas que van desde los 60 metros hasta los 400 metros cuadrados, de uno hasta cuatro dormitorios. Entonces, eso lo que nos lleva hoy es a tener una venta cruzada, un cross-selling importante, dado que dentro del mercado, dentro de lo que es Miraflores, estamos muy posicionados en tres barrios en específicos, lo que nos genera mucha venta cruzada, dado que un cliente entra por un proyecto y puede encontrar que conecta con la marca, conecta con el producto, pero no encuentra el tamaño o el momento del proyecto, que puede estar en planos o terminados, y sí lo encuentra en otro proyecto en nuestro portafolio. Entonces, esa diversificación que tenemos por producto nos ha llevado hoy a tener ese posicionamiento y siendo muy fieles a nuestro propósito como filosofía de trabajo a lo largo de estos 10 años. Esta es una lámina resumen sobre nuestros principales números. Hoy somos una compañía que está vendiendo cerca de los 30 millones de dólares. Tenemos un posicionamiento muy fuerte o sea, somos líderes en ventas dentro del segmento boutique. Para precisar qué es el segmento boutique son proyectos por debajo de 60 unidades inmobiliarias. Nosotros no competimos con proyectos masivos de más de 60, ¿no? Que ya requieren cierto programa de amenities, sino nosotros buscamos un perfil de cliente que busca y valora mucho el vivir con pocos vecinos y que valora mucho las buenas ubicaciones y un buen producto y servicio de manera integral. Además, tenemos ya casi 20 proyectos desarrollados a lo largo de estos 10 años, más de 480 departamentos y formamos un equipo de más de 30 colaboradores. Nuestra operación se centra en la gerencia del proyecto en sí, la gestión de la venta y la puesta en marcha del marketing, que todo eso lo manejamos internamente, y la tercerización la realizamos a través de la construcción, donde trabajamos con equipos que ya nos acompañan en distintas obras. Nosotros tenemos un foco muy orientado hacia el diseño y un compromiso con la ciudad, y en los últimos años hemos desarrollado una colaboración estrecha con las oficinas de arquitectura más importantes de la región. Hoy en Perú venimos trabajando con esta firma que es León Marcial Arquitectos, que son hexágonos de oro en Perú, que es el máximo reconocimiento emitido por el Colegio de Arquitectos aquí en Perú. También tenemos una colaboración con Javier Sánchez de Ciudad de México, Cecilia Púa y Paula Velasco de Santiago de Chile, con quienes estamos próximos a desarrollar, a lanzar, iniciar la venta de un proyecto, y recientemente con Adamo Faiden, por Sebastián Adamo y Marcelo Faiden, de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, nosotros lo que buscamos es no solo convertirnos un referente en el mercado limeño, peruano, sino también trascender y abrir otras fronteras y desarrollar un diálogo interesante a través de cómo se aborda la vivienda colectiva, a través de nuestra experiencia y el conocimiento en el mercado con estos equipos. Esta Lima es mucho más grande que esta foto, por supuesto. Hoy lo que he querido mostrar es cuál es nuestra concentración a través de estos casi 20 proyectos inmobiliarios. Toda la parte donde están estos puntos es Miraflores y son los barrios donde tenemos mayor concentración, donde estos tres barrios donde estamos, lo interesante es que va dirigido a distintas formas, a distintas etapas de la vida de una persona. Hay un barrio que es muy característico por un público joven, otro barrio que está más para o sea, un público joven, primera vivienda, otro que busca familias pequeñas y otro que está más en la zona de los parques, donde se ve esa mancha verde de la ciudad con pequeños parques, es donde está más orientado a familias, ¿no? Entonces, ese portafolio nos da a nosotros oportunidad de diversificar y a través de estos más de 100.000 metros cuadrados construidos y una venta acumulada de más de 155 millones de dólares en total. Esto, como les comentaba, nos ha llevado a tener un posicionamiento. Esta es una foto de los últimos 12 años, donde nosotros tenemos una
una muy buena posición en ventas. Esto es un corte al mes de septiembre y nuestras ventas este año, de hecho, afrontamos un año importante, dado que estamos proyectando un crecimiento de más del 70% respecto del 2023, ¿no? Nosotros este año deberíamos estar consolidando ventas por alrededor de los $30 millones versus un 2023 que cerramos una operación con $16 millones. Todo esto nosotros sí hemos encontrado una fórmula y una orientación de cómo lograr un buen producto y que se acerque a la demanda, pero también que cuide mucho esos indicadores financieros de nuestros inversionistas y socios que nos acompañan en la operación. Eh, Toda esta estrategia que nosotros hemos tenido orientada hacia el diseño, a desarrollar una mejor ciudad y a través de las colaboraciones con estos arquitectos, nos ha llevado a hoy vender un 8% más alto que el promedio del mercado en este segmento. Esto, si bien lo trazamos, esta estrategia la trazamos desde nuestros inicios, desde el año 2013, ya es recién desde el año 2020 donde hemos tenido un comportamiento que está por encima de la media y nos ha permitido consolidar esta operación. Eh, Creo que ese es un gran resumen de lo que hemos podido venir haciendo en estos últimos años y encantado de poder resolver cualquier pregunta junto a ustedes y nuevamente gracias a Raúl y el equipo de Frontal Trust por esta invitación y encantados de participar. Muchas gracias a ti, Pepe. Pepe, yo comienzo con una pregunta que tengo yo y es, ¿ustedes miden cuántos compradores recurrentes tienen? O sea, ¿qué porcentaje de los clientes les vuelven a comprar? Mira, el dato es una buena pregunta, el dato exacto de cuántos o sea, ¿qué porcentaje tenemos? No, no lo tengo ahorita, pero creo que está entre el 5 y el 10% de nuestros clientes es que hace una recompra. Y nos pasa mucho que hoy el portafolio, como lo decía al inicio, vamos desde los 60 metros hasta los 400 metros cuadrados y hemos tenido muchos casos de clientes que van creciendo como familia y de nuestra venta, que nosotros vendemos cerca de 80 departamentos al año, cerca de entre 5 y 8 departamentos son de clientes que nos vuelven a comprar, ya sea por distintas razones. Tenemos muchos clientes que compran nuestro producto, ya sea para inversión, para alquiler, dado que Miraflores además es un lugar súper atractivo para el turista. Creo que no he hablado mucho de Miraflores, pero para los que conocen Lima y conocen Miraflores, creo que Miraflores es el distrito donde todo limeño en algún momento de su vida quisiera vivir o quiere vivir. Es el distrito más completo, más seguro, con uno de los más seguros dentro de nuestra inseguridad como países latinoamericanos, por supuesto, y con uno de los espacios públicos más potentes. Yo la llamo que es la ciudad o es el barrio de los 15 minutos, porque a 15 minutos tienes toda distancia. Tienes el malecón y los espacios públicos, tienes restaurantes, tienes bares, tienes colegios, tienes clínicas. Entonces, eso lo que hace es que acompañe mucho el ciclo de vida de nuestro usuario, de nuestro cliente a través de esta recompra, respondiendo a tu pregunta, y también de clientes que buscan ampliar un portafolio, o sea, buscan diversificar su patrimonio a través de viviendas para alquilar, ¿no? De rentas cortas o rentas ya un poco largas a expatriados. Buenísimo. Pepe, yo vuelvo con otra pregunta para ti, que esto nos ha llegado del Zoom, y esa pregunta sobre el tema normativo y permisos, específicamente en Miraflores. Yo creo que en general se escucha mucho de que en Miraflores hay algunos temas con permisos, más allá de que esto sea concentrado en vivienda de interés social y no en el segmento en el que estás tú. ¿Nos puedes contar cómo navegas un poco tú ese tema y cómo han ido el tema de permisos para ti en estos últimos años? Sí, claro. Nosotros de por sí tenemos muy buenas relaciones con el distrito. Es un distrito en el cual, o sea, nos conocen y saben cuáles son nuestras intenciones de desarrollo, de inversión y participación que tenemos aquí. Nosotros de por sí tenemos mucho conocimiento normativo y mucha experiencia en cómo abordar cada uno de los proyectos, dado que todos los proyectos que abordamos tienen siempre una altura entre los 7 y los 11 pisos. Siempre estamos dentro de ese rango y no, ninguno de nuestros proyectos participa dentro del marco de vivienda de interés social, que ha sido parte de la controversia que ha tenido el distrito en los últimos 2 años.
Sin embargo, al nosotros no estar dentro del espacio del marco de vivienda de interés social, nosotros sí solemos ceñirnos solemos ceñirnos al certificado o a la norma de edificación urbanística que emite Miraflores, ¿no? Entonces, siempre nos acotamos a ello. Entonces, creo que básicamente la diferencia es que al tú ceñirte a la normativa de Miraflores versus normas del Ministerio de Vivienda, tú no has tenido ningún tema con permisos, ningún tema mayor con permisos en Miraflores. Entiendo que el tema realmente radica en los proyectos que se acogen a una normativa del Ministerio de Vivienda y que eso es lo que está un poco combatiendo Miraflores hoy día. Es correcto lo que indicas. Perfecto, buenísimo. Yo creo que con eso está clara esa duda. Y ahora, Ana Cecilia, yo quería hacerte una pregunta sobre la tasa de desistimientos, porque eso se escucha mucho en el mercado chileno, que uno de los riesgos importantes de un proyecto inmobiliario es que puedes ir vendiendo lo que no tenemos en planos y a lo mejor alguien me puede corregir cómo se dice en Chile, pero en Chile es en verde o en blanco. eh, y hay muchos estimientos de la gente que compra inicialmente en el proyecto y eso puede generar un perjuicio al proyecto. ¿Nos puedes contar un poco cómo funciona en Perú y cómo es diferente? Sí, claro, Raúl. Efectivamente, en Chile se llama venta en verde. En Perú tenemos una condición que nos hace diferentes de repente a lo que puede suceder en otros mercados y se llama bien futuro. Nuestro Código Civil recoge esa normativa. ¿Qué cosa es el bien futuro? Básicamente, una persona, una familia puede comprar una vivienda desde el momento que el anteproyecto está aprobado. El suelo se compró, se desarrolló un anteproyecto de arquitectura, se aprueba en la municipalidad, entonces ya se sabe qué se va a diseñar ahí. Ni siquiera de repente está aprobado el proyecto definitivo, pero ya se tiene una idea de lo que se puede vender. A partir de ese momento se puede comenzar a firmar una minuta de compraventa. Y como dije hace un rato, bien futuro. Es decir, en ese momento yo puedo hacer una separación, el banco me califica si es que quiero tomar un crédito hipotecario y acto seguido firmo una minuta de compraventa. No es una separación comercial con un poquito de dinero del cual yo me pueda desistir fácilmente. Yo ya hice la compra. El bien no puede ser transferido a mi nombre todavía porque no existe. Cuando exista y se inscriba registralmente, me lo transferirán a mi nombre, pero hoy por hoy yo ya hice una compra, ya está firmada una minuta. Entonces, el ratio de desestimientos, si bien existe un cierto ratio de desestimientos, va entre la separación y la firma de la minuta. Y los porcentajes en realidad son bastante, bastante pequeños, muy manejables. Pero es por esta condición. Perfecto, súper claro, Ana Cecilia. Acá el mensaje adicional que yo haría acá es simplemente que realmente tú ya compraste el bien, o sea, el bien es tuyo, no Así es. existe, pero el bien futuro es tuyo y esa ficción jurídica que tenemos yo creo que hace que nuestro negocio inmobiliario al final sea bastante sano y que proteja mucho al inversionista. Así es, tú no solamente has firmado una minuta de compraventa con el desarrollador inmobiliario, si lo vas a comprar con un crédito hipotecario, ya firmaste con el banco. El banco ya desembolsa el crédito hipotecario en las cuentas del desarrollador inmobiliario, cuentas administradas por el banco precisamente para cautelar esos recursos y que ese dinero vaya específicamente a ese desarrollo inmobiliario de tal manera de asegurar su correcta ejecución y que al término esa familia o esa persona reciba su vivienda y el banco pueda obviamente inscribir ese crédito hipotecario junto con la propiedad de la vivienda. Así está pensado el circuito del bien futuro. Buenísimo. Y bueno, nos sería una pregunta más para ti. Esto también viene por creo, un poco la situación que pasa hoy día en Chile. ¿Cómo va hoy día el acceso al crédito hipotecario y al crédito específicamente también para las inmobiliarias que tienen que financiarse con los bancos? A ¿Cómo ver, está la perspectiva de los bancos con el mundo inmobiliario?
Ya, perfecto. Mira, los bancos tienen una estructura de financiamiento sana, ya asumida por todo el sistema, más o menos de manera homogénea, para el desarrollador inmobiliario. Y viene un poco de lo que aprendimos de Chile hace muchos años. El banco le pide al desarrollador inmobiliario, además de una serie de requisitos de experiencia, de solvencia, etcétera, le pide un aporte propio, un aporte de recursos propios. Ese dinero aproximadamente es alrededor del 20-25%. ¿Y qué corresponde a ese aporte propio? Básicamente el terreno, en los casos en los que el banco además no financia el terreno y los gastos preoperativos. Eso más o menos puede llegar a ser un 20%. El banco le pide además que tenga una preventa de aproximadamente un 30%. Por eso es que el bien futuro es tan importante, porque esa preventa es la que logras a partir de la aprobación del anteproyecto cuando tú pones la oferta a disposición del mercado. Cumple con ese 30% de preventa, no de separaciones, de minutas firmadas. Y el saldo restante que requiere, ya dijimos que cubrió 20% de la inversión total que se requiere para comprar el terreno, para construir, para hacer todo el proyecto, 20% lo cubrió el desarrollador inmobiliario. 30% de ese monto lo cubre la preventa. Me queda un 50% por cubrir, ¿no es cierto? Ese 50% lo prueba el banco a través de una línea de crédito al desarrollador inmobiliario. Y además le facilita líneas de carta fianza que garanticen las ventas si es que otro banco es el que da el crédito hipotecario y no el banco sponsor. Eso permite que cuando el banco va a poner el primer dólar en ese proyecto, ya los recursos del desarrollador inmobiliario ya están comprometidos y ya se probó que la demanda, que ese proyecto tiene demanda, que ese producto gustó. Ya se demostró porque ya tienes el 30% cerrado. Eso respecto al desarrollo. Creo que hemos perdido a Ana Cecilia, pero Pepe, yo paso con esa pregunta a ti también, porque en tu relación con los bancos, ¿cómo va el apetito de los bancos para financiarte a ti los proyectos? Ah, perdón, Sí, sí. sí, perdón. Ahí, Ana Cecilia, creo que se cortó. Estoy respondiendo a una pregunta de Raúl. Mira, complementando lo que indica Ana Cecilia, creo que tenemos un modelo único en la región, por lo menos, y de los pocos en el mundo, donde trabajamos con este bien futuro, lo cual, por el lado del negocio, de la parte financiera, es muy atractivo porque nos permite trabajar con el dinero de las ventas, ¿de acuerdo? A lo largo del flujo de caja del proyecto, lo que tiene un impacto en la rentabilidad del negocio, pero donde además también valida el negocio y valida el producto desde una etapa muy temprana, que es lo que nos solicita el banco promotor. Para nosotros como desarrolladores inmobiliarios y para nuestros inversionistas que finalmente participan en nuestros negocios, también es algo que los protege debido a que en nuestro caso, nuestro ratio de caídas de clientes es muy, muy bajo. O sea, son por situaciones, o sea, debido al segmento al cual nos dirigimos, las caídas son por una situación algo extrema de, no sé, una situación nos ha pasado, ¿no? De una pareja que cambió de planes o se divorciaron, o sea, una situación como que muy, muy atípica, pero no tenemos una caída y un desistimiento, lo cual nos da seguridad en la cobranza y en la salida, en el exit finalmente del negocio. Nuestras relaciones con los bancos son muy buenas. Nosotros tenemos relaciones con los cuatro principales bancos del país, donde principalmente hoy estamos trabajando con el Banco de Crédito del Perú, que es BCP, de la holding Credit Corp, que está también en Chile, y luego trabajamos con el BBVA, principalmente. Principalmente porque con esos dos bancos, dado que nuestra cartera de clientes que está enfocada a un segmento socioeconómico alto, está principalmente capturado por estos dos bancos, ¿no? O mejor dicho, capturado, me refiero a que tiene a esa cartera de clientes y les da Servido, súper... servido, servido. Capturados suena como que los tienen Bueno, en una no, no, sí, celda. sí, capturado me refiero a que esos bancos principalmente tienen esta cartera de clientes, ¿no? Sí. Tienen esta cartera de clientes de un nivel socioeconómico más alto y le da una muy buena facilidad a nivel de créditos, demás. Entonces, es por eso que finalmente
Estos dos bancos, el BCP y el BBVA, son principalmente nuestros partners de negocio, con quienes venimos colaborando hoy. Debido también a la trayectoria que tenemos en los últimos años, tenemos muy buenos valores de aporte requeridos por el banco, lo cual también tiene un impacto importante en la rentabilidad del negocio. Nuestros valores de aporte de inversión, sobre o sea, el porcentaje de aporte que nos solicita el banco respecto de la inversión total está alrededor del 20% de capital, lo cual es un buen valor, que eso se lo da el banco a un desarrollador con mucha experiencia. Y nuestros valores de preventa están entre un 25 y 30% en promedio, ¿no? O sea, la exposición del banco siempre va al 50%, y creo que la mirada del banco hoy cada vez es más sofisticado, y me refiero a entender y valora mucho la trayectoria del desarrollador y el conocimiento que tiene sobre su mercado. Es algo que hoy valora mucho el banco, al momento de participar en un proyecto inmobiliario. Pepe, y yo, esta es una más pregunta, pero un tema específico sobre el financiamiento bancario, que creo que es importante especialmente para la gente que está en Chile. Y es, ¿tú has visto mucho apetito de los bancos de financiarte hoy? O sea, ¿cómo va esa parte? O crees que, o es difícil? ¿Cómo están en términos de perspectiva los bancos hoy día con el mercado inmobiliario? Contigo y después a lo mejor pasamos con la Cecilia para que nos dé la perspectiva desde ACI. Sí, a ver, creo que con nosotros, nosotros de por sí en nuestros proyectos, creo que sí se ha entendido bien cómo funciona el modelo del negocio inmobiliario aquí, donde el bien futuro nos permite a nosotros trabajar con el dinero de las ventas mismas. Lo que nos ha llevado es, debido a que hemos tenido un portafolio bueno y bien enfocado en nuestro cliente objetivo y orientado a esa demanda, es que hemos tenido niveles muy bajos de exposición del banco. O sea, hemos tenido muy poca línea expuesta al banco, lo cual el banco hace que se sienta seguro, se sienta tranquilo, porque el negocio del banco está más orientado no al crédito de construcción, sino más orientado a la cartera de los créditos hipotecarios. Y eso nos ha llevado a que hoy tenemos, o sea, muy buenas líneas frente a los bancos, inclusive para la compra de tierra. O sea, para la compra de tierra hoy con los bancos tenemos líneas de hasta el 70% en una etapa temprana, que eso es un indicador de la confianza y la apuesta que tiene el banco en nuestra operación, ¿no? Y creo que en general a nivel mercado, la mirada de los bancos hoy en día, respondo por ellos, pero es la de apostar, como decía hace unos minutos, por desarrolladores que conocen mucho su segmento, que tienen experiencia en el lugar donde intervienen, que eso es importante, y por eso nosotros creemos mucho en la especialización. Y además también creo que el mercado ha acompañado, ¿no? O sea, ha habido respecto al 2023 un crecimiento del 20%, soportado en gran parte a una demanda aguantada por la coyuntura de las tasas que hemos tenido. Y también los indicadores proyectan que vamos a tener un buen 2025, soportado también en los grandes proyectos macro que tenemos como país, que no los hemos mencionado, como es el puerto de Chancay, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que va a generar mucho empleo, mucha inversión, y son como nuestras principales palancas y soportes que tenemos a nivel de la economía, además de la minería, para los siguientes años. Entonces, si vemos los datos históricos, siempre que ha habido un PBI en crecimiento, el sector inmobiliario es muy sensible a ello. Entonces, la proyección que tenemos para los próximos años es muy positiva, y eso lo que genera también es buen ánimo, confianza y apetito desde el lado de la banca. Que hoy pase, perdón, Ana Cecilia. Muchas gracias, Pepe. No, súper completa tu respuesta. Disculpa que creo que se me cayó la señal. Les decía, hablábamos de los bancos. Efectivamente, tal como dice Pepe, los bancos tienen un apetito muy importante por el desarrollo, por el financiamiento del desarrollo inmobiliario. Y algo que rescato de lo que dijo Pepe, el sistema de bien futuro nos permite trabajar con la plata de los clientes, ¿no es cierto? A medida que las preventas nos acompañan o las ventas a lo largo del proyecto nos acompañan, es menor el uso de las líneas de crédito que el banco facilita. Y eso hace que a la larga el desarrollador termine usando más o menos entre un 10 y un 15% de esa línea que el banco le facilita. Eso permite que los bancos tengan una percepción de riesgo bastante saludable del sector y por lo tanto están ávidos de seguir financiando. En la parte de créditos hipotecarios, el producto como tal
es un producto multiplicador en los bancos, ¿no? Un crédito hipotecario a largo plazo ancla al cliente y termina facilitando la colocación de otros productos para el banco. Hablo de banca personas en este momento. Las tasas de interés, como bien decía Pepe, hace un año no nos acompañaban, había tenido una subida importante. Hoy, este año, estamos alrededor del 7,2 en dólares y 8,5 en soles, más o menos un punto porcentual menos que el año pasado. Eso ha favorecido el financiamiento de la demanda este año también y ha permitido a los bancos seguir creciendo en la colocación de créditos hipotecarios, sumado a que el ratio de morosidad de este tipo de producto está por debajo del 3%, en 2,8 en realidad, que son niveles bastante saludables para este tipo de producto. Muchas gracias, Cecilia. Yo creo que es súper, súper claro. Y es increíble, ¿no? La tasa de crédito hipotecario hace no mucho estaba en 10%. O Así sea, es. hoy día está en 8,5 como tú dices, y el histórico de Perú es 8,4. Entonces, la verdad que estamos ya muy cerca a los promedios históricos y eso, como decía Pepe, especialmente en los segmentos medios altos, debería ser un aliciente para la venta y para todos esos compradores que se están aguantando para tener una mejor tasa. Y yo creo que también eso también es interesante lo que pasa en Perú, ¿no? O sea, dan un crédito hipotecario a ¿qué? 30 años Ujú. a una tasa fija en soles y no, nada que ver con inflación, es 8,5 soles final, ¿no? Y, y si las tasas bajan, además, todos los bancos te tratan de comprar el crédito hipotecario. Entonces, la verdad es que es un mercado que funciona súper, súper bien. Así es, y se tiene una cartera bastante sana, como te digo, con ratios de morosidad que no se han incrementado en los últimos años. Sí, totalmente de acuerdo. Y una pregunta sobre los inversionistas versus el comprador final. Ana Cecilia, ¿tú cómo ves ese mercado del comprador inversionista versus el comprador que vive en la vivienda? Y cómo lo ves por distrito? ¿Se cambia mucho por distrito quién es el comprador final? En el Perú, el mercado de inversionistas difiere en las diferentes limas. En el grueso de la oferta, el mercado de inversionistas es muy pequeño todavía. Está alrededor del 10-12%. Y tal vez acá Pepe nos puede dar mayor alcance. En Lima Top se ve un comportamiento más alto, se ve una participación más grande de este tipo de cliente. La demanda insatisfecha es tan grande en nuestro país que hoy por hoy el principal demandante sigue siendo la familia que necesita su casa propia, más allá del inversionista. Y eso también pasa o se puede explicar porque el mercado de multifamily está recién naciendo en este país. Hoy día en el Perú existe un solo proyecto de multifamily en operación. En Chile existen 155. Mira la diferencia que todavía tenemos. Es un mercado que se va a terminar desarrollando en el Perú, sí, pero hoy por hoy todavía es pequeño, están haciendo. Y por eso es que el mercado de inversionistas está todavía en pañales, por decirlo así. Perfecto. Pepe, tú cuando ves las ventas en los proyectos de ilusiones, ¿hay ventas que se hacen a la gente, usuario final? ¿Hay ventas también a inversionistas que lo compran para alquilar? Estás en mute, Pepe. Disculpa. Disculpa. Mira, nuestra cartera, volviendo un poco a la forma de pago y luego retomando sobre cuál es el comportamiento del usuario final. Nuestro cliente compra un 50% con crédito hipotecario y un 50% con crédito directo, o sea, de nuestra posición de cartera, la cual nos hace bastante sana porque nos permite afrontar distintas curvas del mercado, ¿no? Entonces, del 100% de las ventas que nosotros tenemos, un 50% de los clientes compran con crédito hipotecario a través de estos créditos hipotecarios que he explicado a la Cecilia, y un 50% lo financia directamente con nosotros, pero la cobranza va hasta el final del proyecto, hasta el momento que se entrega el bien. Eso respecto a la posición de cómo nosotros vendemos y cómo el cliente lo paga finalmente, ¿no?
Eso nos hace ver también que del 100% de nuestros clientes, entre un 70 y un 80% son usuarios finales, lo cual también nos hace tener una posición de cartera súper fuerte en distintas coyunturas. Nos ha pasado que en la coyuntura hablaba de la crisis política que tuvimos, una crisis de confianza del año 21, 22 y parte también del 23. Hay un cliente que busca vivir, sea por distinta razón. Se casa, tiene un hijo, se achica, distintas razones, y ese viene a ser el 70-80% de nuestros clientes y solo un 20-30% son clientes que buscan para alquilar en un mercado atractivo como lo es Miraflores, y normalmente ese cliente busca unidades que van entre los 70 y 90 metros cuadrados, principalmente, ¿no? Que son productos con muy buenas ubicaciones, cercanía al malecón, con muy buena arquitectura, que finalmente los ofrecen para rentas cortas o rentas medianas, largas, ¿no? Pero ese viene a ser solo el 20-30% de nuestra cartera. Muchas gracias, Pepe. Súper claro. Muy interesante todas las preguntas y gracias por las respuestas, Ana Cecilia, Pepe. Ya nos hemos quedado sin más tiempo. Tenemos algunas preguntas que lamentablemente no hemos llegado a contestar, pero ya trataremos de contestarlas por correo y resolver las dudas de las personas que nos han hecho preguntas. Muchas gracias, Ana Cecilia, Pepe, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día en el webinar. Muchas Gracias gracias a a ti, Raúl, por todos, la Ana invitación. Cecilia, Raúl. Me sumo. Bueno.